retroceder. No se puede, ¿verdad? Retroceder es como el matrimonio. El matrimonio, cuando uno se casa, pasa por una puerta, le echan llave por el otro lado y ya no hay regreso por este lado, ¿verdad? Amén, amén, hermano. No hay, así es que así es el evangelio. Cuando uno entra, pues, ¿qué va a ir a hacer uno al mundo, mis amados hermanos? ¿Qué va a ir a hacer uno allá afuera? Si allá afuera lo que hay es tristeza, solo miren la gente, solo véanlos. Miedo, pánico, la gente está aterrorizado por lo que está pasando, y eso que no es nada. Quién sabe cuántas otras cosas más vendrán. Pero nosotros tenemos que estar confiados que el Señor dijo: yo estoy con vosotros, y si Él está con nosotros, no tenemos que tenerle miedo, porque si la muerte llegara, dijo Pablo que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque, hermanos, nos graduamos y nos vamos al cielo a estar en la presencia del Señor, que es nuestra esperanza. ¿Cuántos esperan esa? ¿Cuántos tienen esa esperanza gloriosa? Amén. A reunirnos un día con nuestro amado y estar por siempre con Él. No nos alcanzará la eternidad para contemplar su hermosura, para contemplar su gloria, para contemplar su poder, su majestad, su amor tan infinito que nosotros no lo alcanzamos a comprender, hermanos amados. No nos va a alcanzar la eternidad para contemplarlo, porque Él es hermoso. Amén. Él es grande. Dice la Biblia que en el cielo no habrá templo, porque Él será el tabernáculo. Él será el templo. Estaremos rodeados por su presencia. Y miramos para un lado y vamos a ver su persona. Miramos para otro lado y ahí estará Él. Amados hermanos, va a ser maravilloso llegar a ese lugar. Amén. Así es que un poquito, agarremos fuerza, un poquito más, y pronto volaremos con nuestro Señor. Amén. No importa lo que el diablo levante, la Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Yo estudiando un poco acerca de eso, dije, ¿qué quiere decir con que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia? Y es que, amados hermanos, allá en el infierno hay demonios encarcelados. Hay espíritus ahí que son más terribles que el diablo. Ahí están, y dice que Dios los tiene guardados para el día del juicio, para la gran tribulación. Cuando eso pase, van a ser sueltos esos demonios, y va a ser terrible, ¿verdad? Pero si aún esos demonios fueran sueltos ahora, si se abrieran las puertas del infierno y salieran, ni aún ellos podrían pelear en contra de la iglesia. Amén. Esta iglesia es poderosa. Tenemos nada menos que el Espíritu Santo que vive en nosotros. Así es que por nada nos amedrentemos, que nada nos haga huir de este camino maravilloso, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Cuánto le alaba? Amén, amén. Aleluya. Nos gozamos de estar aquí. Quiero invitarles a que abran sus Biblias. Vamos a leer unos pasajes. Miren, más bien yo les voy a dar unos conceptos. El Señor me va mostrando en su palabra que las palabras que nosotros hablamos tienen poder y forman infraestructuras en nuestra mente. Entonces hemos agarrado nosotros la forma de hablar para que eso que hablemos empiece a formar esas infraestructuras en nuestro cerebro, para que nuestra fe, nuestra vida sea formada en el Señor, de tal manera que nosotros no podamos, hermanos, dudar, pero ni por un instante, de la esperanza, de las promesas que Dios tiene en nosotros. Así es que le voy a presentar esos conceptos ahí. Usted agárrelos, el Señor le va a dar sabiduría para estudiarlo conforme a las Escrituras, y usted se va a gozar así como yo me gozo. Cuando el Señor me da estos pensamientos, óyame, yo a veces me vuelvo como loco, salgo huyendo porque no soporto esas revelaciones de la palabra del Señor, ¿verdad? No son nuevas, porque la palabra ya está revelada, ¿verdad?
ya está ahí, la escritura ya está ahí. Y no son nuevas revelaciones porque la escritura ya está completa también, ¿verdad? No hay necesidad de nuevas revelaciones. Cuando ustedes oigan predicadores, como quieran que se llamen, que salgan con nuevas revelaciones, hay que tener cuidado, porque la palabra es suficiente, ya no necesitamos más. Si no podemos con esto que tenemos en nuestras manos, mucho menos necesitamos otras revelaciones. Amén, la palabra es suficiente. Yo quiero que abran sus Biblias en el libro en la carta de 2 de Corintios. Vamos a leer un pasaje que está ahí en el capítulo 5 y el versículo 17, pero yo creo que ese versículo todos lo saben de memoria, ¿verdad que sí? Sí. Ese es muy fácil, se predica mucho en ese pasaje, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, puede ponerse de pie si gusta. De modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora cierre su Biblia, por favor, y le voy a preguntar algo. Ahora díganme de memoria el versículo 16, el anterior. ¿Verdad que ese nadie lo sabe? Amén. Siéntese, por favor. ¿Verdad que ese nadie lo sabe? Y es tan poderoso como el que leímos ahorita. Ese versículo dice, vamos a ver, ¿lo tienen por ahí? De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. ¿Amén? Y si a Cristo conocimos, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque Él resucitó y ahora ya no tiene un cuerpo de carne, ahora tiene un cuerpo espiritual. ¿Amén, hermano? De manera, esos pasajes son tremendos. Fíjense que cuando el pueblo de Israel recibió la ley, se toparon con una situación bien difícil, porque tenían que observar todos esos mandamientos, porque no son solo 10, ¿verdad? Son 613 mandamientos que hay ahí, y se toparon con todos esos mandamientos que no podían cumplirlos, porque son demasiado fuertes para esta carne. Este cuerpo, hermanos, no puede cumplir esos mandamientos del Señor. Esta carne no está hecha para eso. La ley de Dios es espiritual y esta carne no puede, dice el apóstol Pablo, lo dice, ya le voy a mostrar los versículos en un ratito. Esta carne no puede, entonces se toparon con el problema que aunque querían, no podían cumplir la ley de Dios. Y la única manera de vivir a través de... Amén. Esa era la única manera. Si fallaba en uno, era apedreado. Tenía que morir la persona, ¿verdad? Pero, mira, amados, eso era terrible. Cuando la iglesia de Jesucristo, después de que Él fue alzado, comenzó ¿verdad? Las almas se empezaron a salvar. Dice que había unos judaizantes ahí que se levantaron y querían hacer que la iglesia se circuncidara y que guardara, ¿verdad?, el sábado y todas las observaciones de la ley. Y se reunieron los discípulos, ¿verdad?, los apóstoles de Jesús. Y entonces dice que el Espíritu le habló a Pedro y le dijo: ¿por qué queréis tentar a Dios? Poniendo en la espalda o en la cerviz de los discípulos, dijo: lo que nuestros padres ni nosotros hemos podido guardar. Es sincero, fue Pedro, ¿verdad? Nuestros padres ni nosotros hemos podido guardar. Y querían ponérselo a la nueva iglesia, que estaba apenas naciendo, ¿verdad? Y entonces, pues, ahí entendieron que no era ya eso lo que Dios quería. Él había anunciado por cientos de años atrás que Él haría un nuevo pacto con la casa de Israel. Él dijo en Jeremías 31, verso 31 en adelante: y este es el nuevo pacto que haré con ellos, ¿verdad?
Y ahí da la lista de lo que haría en ese nuevo pacto. Es precioso eso, si ustedes lo pueden leer, es maravilloso. Un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el pacto antiguo no había persona que lo pudiera cumplir. No había nadie. Si es que íbamos a esperar en la ley, hermanos amados, iban a ser muy pocos los que iban a cumplir eso. Entonces, pero el propósito de la ley no era realmente salvar al rey. El propósito de la ley era dirigirlos a la persona de Jesucristo. Ese era el plan de Dios al darles la ley. Que ellos vieran el propósito de Él, de un día enviar a Jesucristo para que viniera a morir por nosotros. Él fuera el Cordero de Dios, que ellos estaban acostumbrados a ver aquel sacrificio donde mataban a aquel cordero y lo sacrificaban una vez por año para perdón de los pecados. Pero había la promesa que iba a venir un día el Hijo de Dios y morir como cordero y limpiar al pueblo, no una vez por año, sino de una vez para siempre, dice la palabra, ¿verdad? Cuando Él murió, nos limpió, nos perdonó, nos santificó una vez para siempre. De tal manera que nosotros no podemos seguir en el círculo vicioso que estaba Israel. Israel cada año entraba al lugar santo, al atrio, donde estaba el altar del sacrificio. Iban y miraban al animal ser sacrificado, el sacerdote agarraba sangre y les tiraba y eran perdonados sus pecados por un año, y luego el siguiente año volvían al mismo lugar. Pero el tabernáculo tenía 3 lugares, pero de ese lugar ellos no pasaban. Ellos venían y regresaban al año otra vez al mismo lugar. Amén. Y cada año tras año hacían lo mismo. Era un círculo vicioso. Y así pasa muchas veces en la iglesia. Usted no ve que hay gente que, bueno, en muchos lugares siempre se está predicando de el pecado. Hay que predicar del pecado, ¿verdad? No hay que quitar, ¿verdad? Pero lo que pasa es que hay cristianos ya que tienen años de estar en el Evangelio y no pasan de venir al mismo sacrificio. Cada año, o cada día, o cada semana, vienen al altar otra vez a presentarse al sacrificio. Pero el propósito era no que solamente llegaran ahí, al sacrificio. Al llegar al sacrificio, recibir el perdón, que penetraran al siguiente lugar, que era el lugar santo, porque ese es el caminar del cristiano. Cuando nosotros, hermanos, llegamos al Calvario, toda persona tiene que pasar por el Calvario, conocer a Jesucristo y a este crucificado. Tiene, hermanos amados, que llegar a ese momento, tener un encuentro con ese Jesús crucificado. No puede pasar al siguiente lugar si no pasa por el sacrificio. Amén. Perdón que me puse un poquito afectado de la garganta. No es el virus, ya estamos vacunados. Pero entonces, mis amados hermanos, es terrible como nosotros tenemos que... Ya me trajeron uno, pastor. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Entonces les decía que ese es el caminar del cristiano. El propósito era que avanzaran, pero la ley era para que ellos pudieran ver que había un sacrificio que les prometía la libertad para siempre del pecado, mis amados hermanos. Qué terrible es que nosotros pudiéramos vivir en una religión donde, hermanos, todavía siguiéramos siendo esclavos del pecado. Pero no, al llegar en esta vida, en esta fe donde Dios nos ha introducido, nos promete que al morir Jesucristo nos limpió, nos libertó del pecado y ahora somos libres para siempre. Amén, hermanos. Somos libres de esa condenación del infierno. Somos libres de la muerte, porque para el cristiano ya no hay muerte. Vamos a dormir, pero un día seremos despertados, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, llegamos a ese punto tan precioso donde Cristo es crucificado y Él en ese momento cambia las cosas, cambia el antiguo pacto y nos introduce al nuevo pacto, un pacto glorioso. Hermanos queridos,
donde Él se presenta como el primer resucitado, con un cuerpo glorificado. Y se presenta a sus discípulos y les dice: esto es lo que yo les había dicho antes, que era necesario que yo muriera, pero que al tercer día iba a resucitar. Y entonces les dejó estipulado lo que era el nuevo pacto. Por eso es que Pablo, comprendiendo esto, él escribe aquí en 2 de Corintios y dice: de aquí en adelante, y marca un punto de partida, ¿verdad? Esa expresión quiere decir, ¿verdad? Como cuando nos dicen a nosotros, ¿verdad? Cuando estábamos pequeños y hacíamos alguna travesura y ya los padres cansados nos daban una prioridad y decía: de aquí en adelante ya no tiene permiso de tocar ahí, ¿verdad? Quería decir que a partir de ahí ya no tenía más derecho. Entonces, así esa expresión, de aquí en adelante, a nadie conocemos más ya según la carne. ¿Por qué? Porque a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor, hermanos amados, nos dio a nosotros esa misma, nos transfirió a nosotros ese mismo, en el Espíritu, nos dio vida a nosotros. De manera que ya nosotros vivimos en este cuerpo de carne, pero ya no somos carnales. Ahora somos espirituales. Ahora vivimos una nueva vida. Bueno, de hecho, imagínense, para poder vivir una vida espiritual, tenemos que haber nacido de Dios. Amén, hermano. Amén. Nadie puede entrar a esta vida si no nace de Dios. ¿Y cómo nacemos? De parte de Dios. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 12, 11, 12 y 13. Dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, dice, ¿quiénes? Los que fueron, ¿verdad?, hechos hijos de Dios, no son engendrados por voluntad de carne, de sangre, ni de varón, sino ¿de quién? De Dios. Entonces Dios nos engendra. Ahora yo le voy a decir una cosa. Adán engendró ¿a quién? A Caín y a Abel y a Set, ¿verdad? Sí. Entonces, nuestros padres nos engendraron a nosotros. Desde entonces, ¿verdad?, nosotros, los que somos engendrados en este cuerpo humano, ¿verdad?, no cambiamos, seguimos siendo la misma carne, ¿verdad que sí? Sí. Amén. Nacemos, crecemos, morimos, ¿verdad? Y ya estuvo. Entonces, pero en Dios es diferente. Él nos engendra. Ahora, como Adán nos engendró a nosotros como seres humanos, ahora si Dios nos engendra, entonces, hermanos, ¿qué somos nosotros ahora? Hijos de Dios. Sus hijos. Amén. ¿Verdad? Así es. Somos sus hijos. Por ahí dijo uno: somos dioses, dijo uno. No. Así no dice la Biblia. Él, porque si papá me engendró a mí, yo no soy igual que él, ¿verdad? Él es mi padre y yo soy su hijo. Entonces, si Dios nos engendró a nosotros, ahora nosotros somos sus hijos. Ahora le voy a decir a otra. Y si Dios es espíritu, ¿qué engendra él? Espíritu, ¿verdad que sí? Entonces nosotros, de aquí en adelante, ¿desde dónde? De Cristo. Del sacrificio de Cristo, de la muerte y resurrección. A partir de ahí en adelante, todos aquellos que han nacido de nuevo ya no son seres carnales para ser vencidos por la carne. Ahora somos seres espirituales, seres poderosos en Dios, hermanos amados. Seres poderosos, porque yo les digo poderosos, ¿saben por qué? Porque la Biblia dice que cuando nosotros nos guardamos para Dios, vamos a ver cómo se los explico. El versículo de Malaquías capítulo 2, versículo 15 y 16. Hay un pasaje ahí, dice, ¿y por qué le hizo Dios a Adán solo una mujer? Habiendo en él abundancia de espíritu. O sea que en otras palabras, Dios le pudo haber hecho a Adán 10, 15 Evas, y en él había abundancia de espíritus, pero le hizo una. ¿Y por qué? Hace la pregunta ahí. ¿Por qué? Porque Dios buscaba una descendencia santa para él. Pero esa descendencia no salía hasta
hasta que vino Cristo y muere por nosotros, y ahora Él nos da la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Ahora esta es la generación santa, esta es la generación poderosa, una generación, mis amados hermanos, que no se arrodilla ante el pecado, una generación que no le da honra a los ídolos que hay en este mundo ahora. Amén, hermano. Así es. Porque eso es lo que Dios quiere, gente que no se arrodille delante de los ídolos que son levantados ahora. Amén. Porque, hermanos, nosotros somos una generación poderosa. De aquí en adelante, recuérdese de esa expresión, de aquí en adelante nadie nos llama a nosotros más carnales, nadie nos llame más a nosotros generación débil. Amén. El apóstol dijo le voy a dar unos pasajes en Romanos capítulo 8 versículo 3 al 8, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Miren qué poderosa la palabra. Amén, hermano. Por eso es que cuando usted mira a una persona que dice que aceptó a Cristo, levantó la mano, pero pasa batallando con la borrachera, con el adulterio, con la idolatría, con la hechicería, todo el tiempo anda luchando, ese hermano no ha nacido de nuevo todavía. Porque el que nace de nuevo, mis amados hermanos, es una nueva criatura, es una nueva persona. Los pensamientos son cambiados, la manera de hablar es cambiada, mis amados, hasta la manera de vestir es cambiada. Amén. Sí, todo es cambiado. ¿Por qué? Porque ahora Él nos dio vida. El espíritu que hay ahora en nosotros fue revivido. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesucristo entró al cuarto después de resucitar? Que estaban los discípulos con miedo allá en aquel cuarto porque pensaban que iban a llegar los romanos, y de repente entró Jesús sin tocar la puerta, ¿verdad? Apareció en medio de ellos, y entonces los discípulos estaban asustados, y lo primero que les dijo Jesucristo, dice que sopló y les dijo: recibid el Espíritu. Ese soplar que se oye ahí es el mismo soplar que hizo Dios cuando creó al hombre, cuando formó al hombre. Dice que hizo el muñeco de barro, ¿verdad? Le dio forma, y después dice que sopló en su nariz y le dio aliento de vida. Pues cuando Jesús resucita, hace lo mismo con los nuevos que estaban ahí en ese cuarto. Soplen y les dice: recibid el Espíritu. Y desde entonces los discípulos ya no fueron más carnales, ¿verdad? Antes usted los miraba peleándose a ver quién quería ser el primero en el reino de los cielos. Pedro cortándole la oreja a aquel hombre, ¿verdad? Casi la cabeza, amén, y con espadas y todo eso. Pero a partir de ese momento, cuando Él les dice sopla y les dice recibid el Espíritu, a partir de ahí fueron los grandes mártires que nosotros ahora conocemos, que estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesucristo, a morir. Aún Pedro, cuando iba a ser crucificado, dice la historia que él dijo: no soy digno de morir como murió mi Señor. Y dice que él pidió que lo pusieran de cabeza. Amén, hermano. Para él, y todo dice la historia que morían diciendo que era un honor morir por la causa de Jesucristo. No podemos vivir iguales, no podemos seguir iguales, hermanos. Tenemos que entender que ahora somos nuevos, nacidos por el Espíritu Santo. Santiago 1:18 dice: y Él, hablando de Dios, nos hizo nacer por la palabra.
por esta palabra nos hizo nacer el Señor, hermanos amados. Amén. Así es que de aquí en adelante a nadie conocemos. Ya no somos esos seres que el diablo nos puede amedrentar, el pecado nos puede amedrentar. Miren, hermanos, el diablo puede venir con tentaciones, pero cuando uno sabe quién es, ¿cuántos saben quiénes son en Cristo? Cuando uno sabe quién es, uno sabe que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nació de nuevo. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, si usted tiene lucha entre la carne y el espíritu, es porque nació de nuevo. El que no tiene lucha entre la carne y el espíritu, le da rienda suelta a la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Y qué piensan los que son carnales? ¿Qué piensan? El fin de semana, hoy es viernes. ¿Qué piensan? A la discoteca, a tomar, a pecar, a hacer todo. Porque eso es lo que son carne. Pero ¿en qué piensan los espirituales? Amén, hermano. ¿En qué piensan? En venir a la casa de Dios, a adorar, a alabar al Señor, ¿verdad? A traerle una ofrenda al Señor, ¿verdad que sí, hermano? En eso pensamos los que somos espirituales, porque somos nuevas criaturas. Y es por eso que debemos de entender que no podemos aceptar los pensamientos que a veces nos quiere meter el enemigo, que sí seguimos siendo débiles, que sí seguimos siendo carnales. No, la Biblia dice que a partir del sacrificio de Cristo, todos fuimos hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Que lo que Cristo heredó, Él nos va a dar a nosotros, nos va a compartir. Fíjese que usted, con esto quiero terminar. ¿Por qué el diablo odia tanto a la iglesia? ¿Sabemos? ¿Quieren que se los cuente? ¿Por qué el diablo nos odia tanto a nosotros? Bueno, nosotros también debemos odiarlo, ¿eh? Claro que sí. Es al único que se nos permite odiar, ¿verdad? Sí, yo lo odio. Ojalá que ya cuando estemos en el juicio, nosotros ya no vamos a estar juzgados en ese juicio, pero el diablo sí. Ojalá que cuando estemos allá el Señor me permita pegarle una patada, ¿verdad? Lo odio tanto que quiero pegarle una patada a ese diablo, ¿verdad? Porque es malo, ¿verdad? Pero ¿por qué Él nos odia tanto? ¿Recuerdan ustedes que Él quiso subirse al lugar de Dios y por eso lo echaron, ¿verdad? Pero es que el plan de Dios fue presentado y fue presentado en una iglesia que un día se iba a unir a Cristo, y al unirse a Cristo Dios le va a dar el privilegio de sentarse con Él en su trono. Y no es eso lo que quería Satanás, ¿no? Sentarse en el trono de Dios. Pero a usted y a mí el Señor nos dice en Apocalipsis, dice: y por haber guardado la palabra de mi paciencia, yo también les daré que se sienten conmigo en mi trono. Aleluya. Amén, hermano. Gloria a Dios. Por eso es que el diablo nos odia. Por eso es que el diablo nos hace tanta guerra. Por eso es que el diablo quiso que se cerraran las iglesias casi un año. Porque él sabía que la iglesia se siente mal. Si se siente mal, ¿verdad? No ir a la iglesia, qué feo se sentía, ¿verdad, hermano? Aunque gracias a los pastores, Dios bendiga a los pastores realmente, hermano, que se esforzaron, aunque sea por esos medios, ¿verdad? Estarnos transmitiendo mensajes de la palabra del Señor, que llegaban como agua fresca en el desierto, llegaban esos mensajes, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Amén. Dios bendiga a los pastores por ese trabajo que han hecho. Amén. ¿Verdad que, mire, hermanos amados, yo creo que Dios limpió la iglesia? A través de esto se vio quién estaba y quién no estaba, ¿verdad? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Aunque decíamos que regresen, y ojalá que regresen y de verdad, a echarle ganas aquí con la iglesia del Señor. Pero, hermanos amados, el diablo nos odia, porque nosotros sí vamos a ocupar un día, pero no por querer usurpar ese lugar, sino porque se nos va a ser otorgado el privilegio de sentarnos con el Señor en su trono, y vamos a juzgar a las naciones, dice la palabra del Señor. Así es que no nos amedrente más el enemigo. Somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas.
Y no por un sacrificio que hacía el sacerdote una vez cada año, sino por el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, que murió una sola vez para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Espero que les sea de bendición estos pensamientos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Un placer, un honor haber estado aquí con ustedes.